Ariel Rodríguez Curi es un historiador mexicano interesado en la política contemporánea y en los cambios culturales asociados a la urbanización. Es profesor investigador del Colegio de México y autor, entre otros libros, de Historia del Desasosiego, La Revolución en la Ciudad de México, 1911-1922, Museo del Universo, los Juegos Olímpicos y el Movimiento Estudiantil de 1968 y La Experiencia Olvidada, el Ayuntamiento de México, Política y Gobierno 1876-1912. Ha coordinado también diversos volúmenes colectivos como La Población y la Sociedad 1808-2014, Historia Política de la Ciudad de México desde su fundación al año 2000 y Ciudades Mexicanas del siglo XX, 7 estudios históricos. Ha impartido cursos en diversas universidades del país y fue profesor invitado en la Universidad de California en San Diego e investigador invitado en la Universidad de Columbia. En 2010 recibió la medalla al Mérito Cultural Carlos Monsiváis en reconocimiento a su trayectoria académica. Ha dirigido cerca de una veintena de tesis de grado y ha colaborado en diversos comités editoriales de prestigiosas revistas. Es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Fue también miembro de la comisión que redactó el proyecto de Constitución de la Ciudad de México, que se presentó al Congreso Constituyente en el 2016. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un programa más, estos diálogos sobre seguridad y justicia, justicia y seguridad, dos temas muy relevantes. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Leonardo, bien. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Ariel, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo. A tu casa, ¿no? Porque tú eres de aquí. Más o menos. Bien, en los años 60 y 70, en instituciones como esta, el Colegio de México, se discutía con toda naturalidad si había que tomar las armas o optar por apalancarse en el voto, por la vía pacífica. Esa era la discusión, y más con la llegada de Salvador Allende al poder en Chile. En fin, han cambiado, por supuesto, las circunstancias, pero Ariel Rodríguez Curi es profesor en el Centro de Estudios Históricos y ha hecho investigaciones notables sobre el movimiento armado mexicano. Tiene varios trabajos en imprenta, ya los leerán, sobre la participación de la mujer en la guerrilla, sobre los orígenes regiomontanos de la Liga Comunista 23 de septiembre. Ariel, así en una visión muy agregada. Al final, el país se decantó por la vía pacífica. ¿Cuáles fueron los aportes de la vía armada? ¿Qué tan importante fue y cuáles fueron sus aportes? Yo creo que hay que hacer una distinción muy importante entre las consecuencias de la vía armada y las condiciones en que esto se genera, ¿no? No había unanimidad, digamos, entre los círculos disidentes u opositores al régimen autoritario de que la vía armada fuese ni la única ni la más importante alternativa para combatir el autoritarismo. Esto es muy importante porque hay una tradición pacífica en las izquierdas mexicanas que es notable desde, yo diría, desde el cardenismo al menos. De hecho, los grupos que luego se van a convertir en grupos clandestinos y armados, uno de sus primeros pasos desde el punto de vista político, intelectual, es hacer una crítica de la izquierda que no había optado por esa vía. Si uno revisa ciertos documentos fundacionales, por ejemplo, de la Liga Comunista 23 de septiembre, pero también del Movimiento de Acción Revolucionario, por ejemplo, pareciera que la obsesión no es tanto o no solo el gobierno mexicano, sino los grupos de izquierda que no han decidido seguir la vía de la armada para cambiar el régimen político, ¿no? Entonces, esta es una cuestión muy importante en los 60 y los 70, porque desde el punto de vista en que estamos nosotros, desde este momento histórico, pareciera que era obvio que la alternativa armada era una respuesta al autoritarismo mexicano. Y la propia izquierda va a hacer una crítica muy fuerte de la vía armada. Por ejemplo, Alberto Castillo va a decir, se están comportando como criminales y como asesinos.
tuviese razón o no Heberto Castillo a principios de los 70, no se le podía reclamar que él no fuera un veterano de la disidencia política y que su vida incluso había corrido peligro. Ha sufrido la represión en la carne represión propia, ¿no? Entonces, es muy importante que sepamos que no era la única alternativa en los 70, a pesar de que, por razones obvias y por empatía natural, tendemos a pensar que hay una justificación de fondo en esos términos, no había otro camino, se dice. Y los mismos exguerrilleros lo suelen decir, no teníamos otra alternativa, no se había otra alternativa. Muy dolorosa y a veces igualmente peligrosa. No, es muy interesante cómo reconstruyes el paisaje intelectual y político de ese México. Venimos del 68, una Echeverría que opta también pues, por abrir espacios, universidades públicas. Ese es el periodo, ¿no?, de creación de universidades públicas más importantes de la historia reciente de este país. Un discurso tercermundista que agrada mucho a la izquierda, un ánimo más incluyente después del periodo Díaz Ordaz. Pero en el mundo está, digamos, estamos en plena Guerra Fría, estamos en plena emergencia de los regímenes de seguridad nacional en toda América Latina y hay emergencias, digamos, de disidencia armada en muchos países latinoamericanos. A mí me interesó muchísimo y me encantaría que le cuentes a nuestra audiencia cómo la de México es una especie de, pues, casi una especie autóctona, ¿no? No es que tenga muchos vínculos ni con las ramificaciones sudamericanas. Durante años hemos tendido a pensar que había así un vínculo que pasaba por La Habana o por sabrá Dios dónde. Y yo después de leerte, además con enorme gusto debo decir, veo que fueron pues, movimientos que tienen una especificidad. Déjame ponerlo con un lugar y unas fechas. ¿Qué ocurre en Monterrey, por ejemplo, entre 1970 y 73? Que de pronto unos muchachos dicen, pues vamos a secuestrar un avión. Digo, sigue siendo impactante a la fecha que lo hicieran. O vamos a asaltar bancos para retirarle el dinero a los ricos y hacer la revolución, Ariel. Sí, yo creo que hay dos cosas ahí cruciales. Evidentemente, los movimientos armados en México están adscritos a una ola de disidencia o de violencia política en América Latina, pero también en Europa, por cierto. ¿Pero tienen conexión con ellos? No. O tienen unas conexiones muy genéricas que ni siquiera son parte de la explicación de su propia existencia. Yo diría que ahí hay una autarquía mexicana muy especial. Para empezar, el gran aliado del gobierno cubano, del gobierno de Fidel en México, es el presidente de la República, sobre todo en el caso de Echeverría, y el PRI. Esos son los contactos cubanos en México. La revolución ya se había hecho. Ya se había hecho. Hay una triangulación virtuosa entre Washington, Ciudad de México y La Habana para resolver muchas cosas, que ahora ya sabemos en qué términos se da. Y por lo tanto el gobierno cubano no tiene ninguna intención de alentar ningún tipo de subversión en México. De hecho, recibe a algunos exiliados o algunos peticionarios de asilo político con más disgusto que gusto, hay que decirlo, y hay testimonios muy impresionantes de exguerrilleros mexicanos que la pasaron muy mal en Cuba, porque fueron aislados, porque a Cuba no le convenía hacer público que había recibido y los tenían que recibir a guerrilleros mexicanos. Esa es una cuestión fundamental. La otra cuestión que me parece muy importante es que en México hay una matriz sociocultural fundamental, que es la Revolución Mexicana. Y sus valores pueden ser reciclados incluso en términos de movimientos armados disidentes. Eso fue Jaramillo a principios de los 60, algo que Sergio conoce muy bien. Mucho de la militancia de Genaro Vázquez o de Lucio Cabañas está más inscrito no en el marxismo, sino en una tradición insurreccional de la Revolución Mexicana mismo. De hecho, son movimientos de autodefensa campesina más que guerrilleros, al menos en un primer momento. La guerrilla urbana es un poquito más compleja, se sale de este modelo en cierta forma, especialmente la más importante, que es la Liga Comunista 23 de septiembre, pero otros grupos guerrilleros urbanos van a ser guiños también a la Revolución Mexicana, ¿no? De hecho, nuestra última gran expresión de una disidencia armada, que son los neozapatistas del 94, su gran moneda de cambio, su manera de irrumpir en la opinión pública, es decir, que son zapatistas. Y son nietos del FLN, ¿no? Y son nietos de uno de los grupos más importantes, más exitosos de principios de la década de los 70. O sea, no irrumpen diciendo somos marxistas, irrumpen diciendo somos zapatistas. Entonces, esa matriz va a operar de manera muy importante en el imaginario mexicano y esa matriz va a asustar profundamente también
al gobierno mexicano, porque una cosa es disputarle militarmente, no tenían posibilidades, y otra cosa es disputarle simbólicamente ciertos valores, ¿no? Y ahí se complica la cosa. Ariel, para regresar al punto de partida, ¿cómo los derrota el Estado mexicano? ¿Cómo los aplasta? Yo creo que hay tres procedimientos, vamos a decirlo así. Una es una disparidad en capacidad de fuego enorme. Hay mucha improvisación en los movimientos armados clandestinos en México. Son muy pocos, ¿no? Tú mismo has hecho un conteo. Estaríamos hablando de 2,000, 3,000 quizás, si fueran correctas las estimaciones que tenemos. Ese es un asunto muy importante. Otro que también se ha estudiado muy bien es que teníamos una policía política muy eficaz, que probablemente tenía penetrados a los grupos disidentes todavía no armados, incluso antes de que se fueran a la clandestinidad, ¿no? Yo tengo la sombra del infiltrado, siempre ahí. Que va a pesar enormemente. Yo tengo muchas sospechas de que el MAR, que es el único grupo mexicano que se entrenó en Pyongyang, en Corea, fuera de México, iba ya infiltrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es otro mecanismo. Un tercer mecanismo es la connivencia entre el aparato judicial, que prácticamente desaparece, sobre todo en la segunda parte de la Guerra Sucia, como protector de derechos, no como protector de guerrilleros, sino como protector de derechos. Cierto control de la prensa, no absoluto, porque se filtró muchísima información, pero hay un cierto control y una suerte de legitimidad de la violencia de por sí. Es decir, si ellos nos amenazan, nosotros los aplastamos, ¿no? Eso es más o menos. Era vender seguridad a una sociedad muy proclive a escandalizarse por muchas cosas, entre otros por la inestabilidad. Un pequeño seguimiento. Revisando el expediente de Víctor Rico Galán, que organizó un grupo guerrillero urbano y que terminó en la cárcel, encontré evidencia de que estaba infiltrado por un agente que le respondía a la Federal de Seguridad, a Fernando Gutiérrez Barrios. Me quedé con la impresión o con evidencia de que el mismo Gutiérrez Barrios alentaba a ese grupo guerrillero para obtener más recursos, supongo, empoderarse frente al presidente. ¿Qué tanto habría evidencia de que hubo cierto aliento, al menos en la primera etapa? En los años 60 eran guerrillas muy simbólicas, más que no es la Liga Comunista 23 de septiembre. Yo creo que es una de las cuestiones más difíciles para el historiador, para los propios guerrilleros sobre todo, para el periodismo, ¿no? ¿En qué medida una agencia de seguridad exagera o no exagera el peligro del enemigo, ¿no? Eso pasa con la Dirección Federal de Seguridad, pero pasa con la CIA y seguramente pasó con la KGB y pasó con todos. Netanyahu, ¿no? Que podría ser hasta socio de Hamas. En fin, ese tipo de cosas son difíciles de estimar. Yo creo que un patrón de comportamiento es infiltrar un grupo que está detectado como radical. Y en ese sentido, yo creo que la Federal de Seguridad, una policía política, fue eficiente. Ahora está el otro asunto que aparece en todas las historias de las policías políticas del siglo XX, que es la colaboración más o menos espontánea de la sociedad. Esa es otra cosa que no nos atrevemos a decir. La Stasi no tenía un aparato tan grande como imaginamos, sino tenía una cantidad de colaboradores que decían, ahí está un enemigo, por ejemplo. No quiere decir que no tuviera muchos agentes, simplemente así funciona. Y bueno, Sergio, tú has encontrado colaboraciones, vamos a decir, espontáneas del público diciendo, en el piso de arriba viven unos muchachos que están muy raros, ¿no? Hay esta manera de cultivar el miedo social, que se puede convertir en miedo político, que hace a los sistemas hegemónicos eficientes para controlar. Entonces, yo estoy seguro que la Federal de Seguridad en un momento dado exagera el peligro de la subversión armada en México para consolidarse como un grupo importante dentro del Estado mexicano, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos que tener siempre presente. Yo iba a la nota roja. Bueno, has hablado y a mí me pareció muy interesante ver cómo la, digamos, ideología o los valores de la Revolución Mexicana, el vínculo con Cuba explica la particularidad mexicana. Pero hay otra, se le he leído a Said, él insiste mucho en eso, y ahora Krause lo retoma también. Dice, hay cierto irredentismo latinoamericano que debe entenderse con una raíz jesuítica. Y tú pones un hincapié ahí muy particular en la formación en el TEC,
de jesuitas. Muchas veces me he preguntado, la respuesta no la tengo, es ¿por qué no hay universidad iberoamericana en Monterrey? Y si hay en otras, está ligado también a esta historia que estamos contando hoy. Pero digamos, este punto, este vínculo jesuítico con ese pensamiento insurreccional, cuéntanos. Yo creo que ahí hay un elemento muy, muy interesante que reúne muchas tendencias de los 60 en adelante. Yo creo que el impacto, la interpretación de Vaticano II sobre la manera de estar en el mundo de algunas organizaciones católicas, especialmente de los jesuitas, es enorme. Y si tenía razón Octavio Paz en el sentido de que los jesuitas eran los bolcheviques del catolicismo, pues ahí hay un acercamiento muy interesante en cuanto a que la Liga Comunista 23 de septiembre está, digamos, formada doctrinalmente por un muchacho que viene de las Juventudes Comunistas y por un muchacho que viene directamente de los jesuitas vía el Tecnológico de Monterrey, ¿no? Pero esto evidencia Y que además tenían, otra cosa. déjame subrayar, 20 y tantos años, ¿no? Sí, sí, 23, 24 años el tenían. promedio de los guerrilleros mexicanos a mediados de los 70 es de 22, 23 años. O sea, son unos chamacos, verdaderamente. Pero esto evidencia en el caso de Monterrey y del surgimiento de la Liga un elemento más que quizás pueda ser de interés para ustedes, para el público, etcétera. Es la incapacidad hegemónica de la propia gran burguesía mexicana. Los retratos que recibimos, por ejemplo, de Garzazada, de algunos muchachos que fueron a dar a la guerrilla, pero que en su momento eran alumnos de una escuela más o menos controlada por Garzazada, que era el Tecnológico de Monterrey, no es muy amable sobre el personaje en términos de la capacidad de ejercer un liderazgo moral, digamos, sobre el conjunto de la sociedad regiomontana, ¿no? De hecho, Garzazada recurre a los jesuitas porque confiesa que él no puede decirle a la sociedad qué pensar y qué hacer, y él piensa que los Ganar jesuitas el lo van a corazón hacer. de los jóvenes, ¿no? Entonces, no voy a decirlo así, pero parece que se los entrega a los jóvenes, pero resulta que los jesuitas venían muy alebrestados del Vaticano II y muy alebrestados por la condición mexicana. 68 y 71 son fundamentales. Y alguno aparece en la Liga, ¿no? En la de 23 de septiembre después, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, de hecho, el lenguaje de la Liga es un lenguaje mesiánico, ¿no? Es un lenguaje de romper con todo para refundar el mundo. Por eso es el grupo más importante, no solamente numéricamente por sus militantes, sino porque hay una salida del cauce del lenguaje político mexicano que yo no he visto en otra parte, salvo en algunos documentos de los cristeros. No existe un grupo más radical en la historia mexicana, en la segunda posguerra, vamos a decirlo, que la Liga. La 23 de La septiembre. 23 de septiembre, por su lenguaje inclusive. Por ejemplo, ellos decían que Fidel Castro era un revisionista y estaba entregado al imperialismo. Lo dicen en su revista oficial. Que Salvador Allende era un... Y que Vietnam se lo estaban repartiendo los entre China imperialistas. y la Unión Soviética. Y que qué bueno por los vietnamitas, pero qué malo que se lo estaban chamaqueando. O sea, ese tipo de cosas serían y son risibles si no fuera porque tuvieron una expresión político-militar específica, con un costo de vidas, con un sufrimiento muy importante para unos ciertos grupos en México. Sí, tu texto y tu análisis me lleva a otro ángulo de esta historia de la guerrilla, de las consecuencias no buscadas. Porque Eugenio Garzazada invita a los jesuitas sin darse cuenta que ya venían con ideas muy revolucionarias por el Concilio Vaticano II. Lo mismo pasa en Chihuahua con los agustinos recoletos navarros, que todo el mundo pensaba que eran muy reaccionarios y resulta que bastante revolucionarios. Pero a lo que voy es que de repente la guerrilla mexicana era autárquica, coincido contigo, nadie le hacía caso, salvo los grupos católicos y no católicos, pero religiosos más radicalizados, lo cual sería una influencia novedosa y las consecuencias no buscadas es que la Liga Comunista asesina a don Eugenio Garzazada cuando intentan secuestrarlo. Es decir, estamos ante situaciones en que pareciera que los protagonistas de la historia no eran conscientes de las fuerzas que estaban desencadenando y que por tanto provocan situaciones por lo demás
raras y muy trágicas. ¿Por qué no hablas del costo humano que tuvo la guerrilla mexicana? Porque a veces no se acaba de entender lo que pasó en aquellos años. Sí, yo creo que el costo humano, digamos, se divide en dos como afluentes, ¿no? Por una parte son los muertos y los desaparecidos. El vacío que deja en muchas familias, hay un consenso en las ciencias sociales, etcétera, de que no hay experiencia más dolorosa que no saber dónde está un desaparecido, en el sentido de no saber dónde está tu muerto, pues, ¿no? Es algo devastador no solamente para los familiares que están ahí, sino incluso para su descendencia. Es como un fantasma, como una sombra. El caso del joven Piedra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que te marca una vida y luego la de la otra generación y probablemente hasta de una tercera generación. Ese es un elemento muy importante. Dos, hay una normalización de los comportamientos vandálicos de la policía. Como aquellos son guerrilleros y quieren acabar con el gobierno, está justificado todo. Entonces nos acostumbramos también o reforzamos una imagen de la policía como la que va a hacer cualquier cosa con tal de resolver el problema. Eso es una segunda consecuencia que me parece muy importante. Una tercera consecuencia es que también desnudó al sistema judicial. Todavía no tenemos una historia de los amparos, ¿no? De la protección que la justicia federal pudo no haber otorgado a los guerrilleros. Hay algunos amparos, algunos jueces respondieron, pero no sabemos todavía de si esto aminoró el impacto sobre la desaparición, la prisión clandestina, etcétera. Tenemos un antecedente que se define en los 70 de que la primera declaración, el primer testimonio de un preso, de un presunto responsable, es prueba en un juicio, ¿no? Lo cual dejó abiertas las puertas precisamente para la tortura en México, ¿no? Y es una jurisprudencia de la Corte. Él ya confesó y esto es una prueba de su culpabilidad. Entonces, abre muchas heridas que no necesariamente se cierran con el fin de la guerra sucia. Ahora, una cuarta consecuencia no deseada, pero esta sí virtuosa, es que abrió las posibilidades, yo creo que con mucho impacto, definitivamente, de una reforma política, la de López Portillo, y de una ley de amnistía. Y yo creo que la ley de amnistía calmó las aguas, ¿no? Usualmente damos por sentado que era un plan maestro, como solemos pensar de los políticos, de López Portillo y de Reyes Heroles para decir, bueno, reforma política más amnistía. No, están desfasadas casi un año, ¿no? Al menos unos 8 o 9 meses. Y lo que dice López Portillo es que enfrentó enormes resistencias dentro del gobierno y entre los empresarios para decretar la amnistía de 1978. Esto es importante porque la amnistía sí tuvo un impacto sobre la violencia política en México. La redujo. La redujo, exhibió un poco ya la inadecuación de la militancia armada contra el gobierno, porque ya había modo de participar en las elecciones, y además estaba la amnistía, es decir, el olvido respecto a conductas delictuosas en su momento, etcétera, y además planteaba un asunto que a la imagen del Estado mexicano era muy importante. Todo esto es más o menos al mismo tiempo que la transición española. Sí, van paralelas. Van paralelas. Entonces, la transición española se fue por una amnistía, se fue por una reforma política. Y a Reyes Heroles le impresionó mucho. Le impresionó mucho. Entonces, tenía que ser un juego de espejos, porque si no era medio ridículo que México no decretara la amnistía, por ejemplo. Pero la amnistía no pasó fácilmente entre los círculos de poder en México, y las memorias de López Portillo son muy claras. Acabó imponiéndola contra la resistencia, por supuesto, de la Federal de Seguridad, que tiene un documento donde dice, no, esta bola de subversivos se van a volver a salir a la calle y van a volver a hacer lo mismo, y contra los círculos de interés, por ejemplo, de Monterrey. Qué interesante es todo lo que nos cuentas. Además, estaba todavía fresco, ¿no?, en la memoria de la opinión pública, ahora se ha olvidado, pero el hecho del secuestro del avión, el 705 de Mexicana, que es el hecho singular más impresionante que ha hecho un grupo contra el Estado mexicano. Ellos se beneficiaron de la amnistía, ¿no? Se beneficiaron. ¿Por qué no nos cuentas ese episodio? Creo que es interesante. Llegan a La Habana, ¿no? Logran llevarse el avión a La Habana y después con la amnistía se reintegran a México. Y esto es interesantísimo, Leonardo, porque además muestra la pluralidad de los grupos armados en México, pero también... Esa fue la Liga de los Comunistas Revolución. ¿Cómo se llamaba? Liga de Comunistas Armados. Armados. Sí, era un grupito de 12
de los cuales 11 eran norteños, entre Coahuila y Nuevo León acaparaban la militancia. Lo que habían hecho era asaltar bancos, negocios, etcétera, y acopiar armas y parque. Un recuento de la propia policía dice que había entre 300,000 y 1,000,000 de cartuchos cuando la policía intervino en una casa de seguridad, lo cual quiere decir que están comprando en Nuevo Laredo, en Matamoros, y pasando fácilmente cualquier cantidad de armas. Esto es un indicativo de que la frontera mexicana es muy porosa y que hay que historiar la frontera mexicana también en términos de la guerra sucia, algo que todavía no acabamos de hacer, ¿no? Este es un elemento muy importante. Dos, lo que indica también es que antes de 1973 la policía sabía que había algunos grupos que eran proclives a la militancia armada, pero no estaba seguro ni de su importancia y de su número, aunque ya había detectado al MAR, por ejemplo, desde 71. Pero lo que es más importante de esto es que ese tipo de militancia muy temprana, principios de los 70, van a llegar a la justicia ordinaria. Van a ser juzgados conforme a la ley, más o menos, y van a ser condenados en prisiones donde, más o menos, se puede purgar una condena en las condiciones de México. Esto va a cambiar después del asesinato de Garzazada, donde ya se convierte propiamente en una guerra sucia, donde la prisión clandestina, la tortura, etcétera, se generaliza. Lo que quiero decir es que la guerra sucia tiene también su timing interno. Hay un momento en que es más reciclable dentro de los jueces locales, por ejemplo. A ellos los juegan jueces locales, no jueces federales, a los de la Liga de Comunistas Armados. A pesar de que secuestraron un avión, de que exhibieron a la policía, de que salieron en cadena nacional. Venía el cónsul americano, muchos de los familiares notables de Monterrey venían a la Ciudad de México. Un notón, ¿no? Es impresionante, o sea, están los agentes de la Federal de Seguridad en calzoncillos, entregándoles el dinero y las armas para que se puedan ir a La Habana. Además, mensaje radial incluido, ¿no? Buscando a uno que se les había perdido, en fin. Hay algo todavía de comedia en esto. Sí lo hay. Deberíamos hacer una película sobre eso, ¿no? No, sí. El caso del secuestro es impresionante, ¿no? Oye, 2 puntos, te los menciono, bueno, primero uno y luego otro. Papel del Poder Judicial lo dejo para el final, una valoración general tuya, pero el hecho es que la herida sigue abierta y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador crea una comisión de la verdad sobre la guerra sucia que ha tenido problemas porque hablabas de la resistencia que enfrentó López Portillo para la amnistía, pero esta comisión de la verdad ha enfrentado resistencias del ejército que no quiere entregar expedientes. Independientemente de que no podemos hablar de lo que no conocemos, porque todavía no lo hemos visto, en unos par de meses saldrá a la luz, pero sé que han reunido una cantidad enorme de información y vamos a tener, tú organizaste un evento que finalmente no se pudo llevar a cabo por cuestiones ajenas al Colegio de México. Sí. Fíjate qué prudente estoy siendo. Así es. Pero nos estás dejando en angustia a todos. ¿Qué expectativas tienes de ese acervo enorme? ¿Qué tanto nos va a ayudar a entender la guerra sucia? Si fuera nada más por eso, yo creo que la comisión, y yo sé que esto puede ofender a algunas personas, pero ya la comisión valió la pena. O sea, hay una recuperación masiva de información, independientemente de la que no quiere transparentar el ejército, que es impresionante. Muy probablemente se haya recuperado el archivo de la Dirección General de Policía y Tránsito de la Ciudad de México. Para darles una idea nada más de... Y la otra cosa que han recuperado son los testimonios de muchos militantes de la clandestinidad que no son famosos o que no fueron famosos en su momento, incluso que no fueron apresados, ¿no? Y que ahora están diciendo su historia, que es la otra parte que nos falta, ¿no? Entonces, en ese sentido hay la posibilidad de hacer una reconstrucción del periodo mucho más importante. Yo creo que lo de la comisión es extraordinariamente importante porque es un compromiso que hizo López Obrador en su momento, pero yo creo que la comisión tiene que tener claro, están elaborando ahorita su informe, han de estar muy, muy ocupados, qué es lo que se puede hacer con lo que tiene. A mi juicio, si tuvieran que optar entre solo recuperar la memoria del periodo de la Guerra Sucia o bien apuntar hacia
lo que yo llamaría una restauración de las condiciones de posibilidad de esa guerra sucia, yo estoy inclinado más hacia la segunda parte. Es decir, ¿por qué pasó eso? Entre otras cosas, ¿qué era el Poder Judicial en ese momento? ¿Qué era la policía en ese momento? ¿Qué era el ejército en ese momento? Etcétera. Yo entiendo que la memoria es un valor positivo muy importante para los que sufrieron la represión y para el círculo, digamos, académico, intelectual que lo rodea. Lo respeto, pero no creo que sea lo único que debe hacer una comisión. Debe decirnos cómo funcionaba un juez federal para dar o no un amparo a alguien que evidentemente lleva 15 días desaparecido y que tiene signos, síntomas de tortura. ¿Por qué no se le otorgó el amparo? Eso también hay que restaurarlo. Yo por eso digo, la comisión tiene que restaurar las condiciones de los 70, porque si no nosotros, nuestros alumnos, etcétera, no van a entender qué pasó ahí. Vamos a tener, yo creo, sobre todo un acento en la memoria. Está bien, ya es una aportación muy importante. Ahora, yo creo que a veces, y eso es típico de los ejércitos en el mundo, sobrereaccionan a los peligros que intuyen en su propia documentación. A lo mejor sería más fácil que la mostraran y que se hiciera un juicio más objetivo sobre su participación, ¿no? Claro, están muy preocupados por el caso de Acapulco y por el caso de Guerrero, donde fue realmente una guerra de otra dimensión, digamos, ¿no? Pero me parece que hay un error de cálculo de los altos mandos del ejército al pensar que todo los compromete de la manera que ellos no quieren verse comprometidos. A lo mejor no es así, ¿eh? Habría que ver. Pregunta relámpago, ya hablaste de La Habana, etcétera. ¿Hubo alguna mirada externa interesada en este proceso? No sé, ¿Washington le inquietó en algún momento o algún otro gobierno? Creo que es más bien menor esa mirada. Menor esa mirada. Wikileaks, hemos podido ver algunas cuestiones, claro, un día les secuestran a un cónsul honorario de Gran Bretaña, por ejemplo, a uno de Estados Unidos en Sonora y en Jalisco, pero no es la preocupación No de hay una Estados mirada. Unidos más importante en ese momento, no parece ser, y creo que, al contrario, por ejemplo, de Montoneros o el MIR chileno, etcétera, que tienen una política sistemática de relaciones internacionales, sobre todo en Italia y en Francia, etcétera, los mexicanos no tienen algo ni siquiera equivalente. Estamos solos. Tu investigación como buen académico, abriendo también otras rutas, otras líneas de investigación. Una que me parece muy sugerente a mí como lector es ver qué les pasó después, ¿no? Cómo se integraron a la vida profesional, ya decía lo de las universidades públicas, algunos se incorporaron a los medios públicos y otros, yo no sé si se dedicaron a la política y después pasaron a formar parte del PSUM, del PMS y se integraron ya al proceso político democrático. ¿Qué nos cuentas de eso? Yo creo que hay un grupo, digamos, muy compacto que forma en ese momento la corriente socialista, que después va a dar al PSUM y a los distintos momentos de unidad de la izquierda. Jesús Zambrano, por ejemplo, viene de la guerrilla de Sinaloa, que es la más brava de todas las grupos dentro de la Liga Comunista 23 de septiembre, por cierto. Entonces, yo creo que algunos se incorporaron a la política y qué bueno que fue así. Martín del Campo también. Exactamente, ¿no? Yo creo que hay varios que Irales mismo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la historia social de la guerrilla todavía no la conocemos. Conocemos el de las élites, ¿no? Pero creo que una parte muy importante de la aportación de la Comisión de la Verdad puede ser decirnos, bueno, sí, pero hay unos que están en la periferia de la guerrilla o que están en la guerrilla y que no los capturaron o que salieron sin bomba y platillo de las cárceles, etcétera. ¿Qué fue de ellos? Esa todavía es una asignatura pendiente. Ariel, Poder Judicial. ¿Cuál es tu impresión? Sé que no hay una investigación a profundidad sobre el papel del Poder Judicial, Movimiento 68, en fin, todos los movimientos sociales, pero ¿cuál es tu impresión sobre el papel que tuvo y el impacto que recibió el Poder Judicial por la Guerra Sucia? Eso es muy interesante, sobre todo porque hay una característica de la ley mexicana. No existe la proscripción en la legislación mexicana, es decir, no está prohibido ser un católico militante o un comunista, ¿no? Al contrario de otras legislaciones en ese momento, donde está prohibido cierta ideología o cierta manera de organizarse. En México no existe. Por lo tanto, muchos de los guerrilleros, todos los guerrilleros que fueron capturados y procesados con alguna normalidad, fueron acusados de
digamos, de delitos del fuero común o del fuero federal, pero delitos tipificados. Por lo tanto, ahí había muy poca excusa para que el Poder Judicial, los jueces en este caso, no se comportaran como se comportarían ante cualquier otro presunto delincuente. O sea, un asalto a un banco, por Un ejemplo. asalto a un banco o un fraude, ¿no? O cualquier otro tipo de Secuestro, delito. si me Un apuras. secuestro sin motivaciones políticas, no. Se podrían haber comportado como jueces porque las acusaciones eran por delitos del orden común o del orden federal, pero tipificados. Eso es a lo que me refiero. En principio no eran delitos políticos, ¿sí? Y sin embargo, la impresión que yo tengo es que el Poder Judicial falla en la protección de derechos. Falla. Falla precisamente por no actuar como hubiera actuado en otras circunstancias con otro perfil que no fuera político. Pero la definición de político no viene de la propia ley, viene del contexto y de los presuntos delincuentes. O sea, no había excusa doctrinal desde el punto de vista de los jueces para proteger al que estaba secuestrado durante un mes o desaparecido. No había excusa, ¿no? Y eso hay que revisarlo. Oye, nos está comiendo el tiempo y me gustaría que me ayudas también a cerrar, por supuesto, muy sugerente y la conversación que hemos tenido, así lo prueba todo tu trabajo, pero Sebastián Guillén Vicente, Marcos, es un eslabón que conecta los 90 y la causa indigenista con estos movimientos de los 70, se pierde durante muchísimos años, su identidad no es conocida al inicio por el Estado mexicano y de pronto lo revelan, dicen, Eureka, este señor viene de las FLN, la vieja subversión mexicana, aparece ahora con cara o con rostro neozapatista e indigenista. ¿Esa conexión me ayudas a hacerla? Sí, yo creo que efectivamente, digamos, en términos de sus orígenes, el FLN, el Frente de Liberación Nacional, alimenta, digamos, doctrinalmente, pero sobre todo en las prácticas políticas, a lo que luego va a ser el neozapatismo. Una cosa que se proponen después de recibir algunos golpes devastadores, el FLN, es no militar públicamente, no hacer cosas espectaculares, no salir en la prensa, y hacen un trabajo hormiga, escondido durante 20 años, en el caso de Chiapas, que más o menos conocemos, etc. Pero también lo que aprende, yo creo que Marcos y los zapatistas de la experiencia de la guerrilla de los 70, es que al contrario de la guerrilla de los 70, hay que tratar de estar en los medios en su momento y hay que darle línea a los medios, cosa que los neozapatistas fueron expertos, maestros. De hecho, le ganaron esa partida a alguien que se consideraba el non plus ultra del manejo de los medios, que era Salinas. Bueno, le ganaron en ¿Cómo la llamó Gorría? La guerra de tinta e internet, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, aprendieron, se autocriticaron y supieron que después de levantarse en armas, lo único que podían hacer es estar en el New York Times o en Le Monde todas las veces que fuera posible para protegerse a sí mismos. Algo que, por supuesto, la guerrilla de los 70 no podía saber, no podía haber aprendido, etcétera, ¿no? Entonces, me parece, otra cosa que yo creo que los zapatistas heredan es que con todas las desviaciones que podrían haber tenido recientemente, saben que para ganar en la política hay que comportarse políticamente, ¿no? No pueden incurrir en un militarismo a ultranza, como le pasó, por ejemplo, a la Liga, porque van a perder. No le pueden ganar al Estado en esos términos. Hay que ganar la opinión pública. Sí, sí, recordaba la acusación en la Liga en Madera a la prensa vendida y no querían hablar con la prensa, simplemente no querían. En cambio, recordaba un texto de Tim Paget, sus memorias, en la cual cuenta que Marcos le dice, le gané a Carlos Salinas en su juego. Él hablaba de un México moderno, nosotros demostramos que somos un pueblo con una cantidad enorme de pobres. En ese sentido, y regresando, para ir cerrando, creo que nos quedan ya pocos minutos, ¿sigue habiendo guerrilla en México en la actualidad o no, ya desapareció? Con tus estudios, ¿tú crees que todavía existan condiciones para que haya la tentación de la lucha armada? Bueno, creo que eso lo sabes tú mejor que yo. No. Yo creo que es probable que existan, que estén en latencia, digamos. Han cambiado mucho las condiciones de la política mexicana. La política mexicana, si algo pasó vamos a decirlo, del 18 para acá,
Se piense lo que se piense del gobierno de López Obrador, es que la política se hizo pública. Entonces, todo es un tema público y todo es un tema político, y esa es una gran virtud de este periodo. Por lo tanto, un movimiento clandestino, y sobre todo armado, tiene más dificultades para insertarse en ese modelo, digamos, de política pública, ¿no?, que caracteriza estos años. A mí me preocuparía que se reuniera, digamos, una suerte de prisa o de premura por la justicia, vamos a decirlo por un lado, respecto a ciertas tentaciones milenaristas que están muy presentes, otra vez algunas que vienen de la matriz religiosa, que eso siempre va a suceder, y que pudieran, digamos, adquirir forma. Sin embargo, me parece que el milenarismo, a hoy por hoy, en México, es más probable que venga de la derecha que de la izquierda. Y vínculo, digamos, criminal político, como ha ocurrido en algunos países de América del Sur. ¿Lo ves cerca en México eso? Tratar de instrumentar algunos reclamos políticos y subirlos o sea, a utilizar, digamos, la fuerza que tienen los criminales territorialmente para vincularlos. ¿Eso lo ves posible? Yo lo veo más difícil de lo que se ha argumentado recientemente, porque si hablamos de que los grupos de interés, por ejemplo, la hegemonía empresarial, liberal, etcétera, ha tenido muchas dificultades para implantarse, en parte porque hay una muy mala formación de las élites económicas, muy mala formación política de las élites económicas en México, sí, es casi analfabetismo político en muchos casos. Me cuesta mucho trabajo suponer que los criminales tienen esa capacidad ahora, ¿no? Yo más bien diría que lo que está pasando en el mundo criminal, y ustedes lo han estudiado mejor que yo, es que se está formando una nueva burguesía en México, con dineros negros, y que se va a blanquear, digamos, en las próximas generaciones, ¿no? Una cosa que no es tan ajena al capitalismo en general, ¿no?, que se pasa del tráfico de esclavos o de la piratería a fundar un banco. Eso ha pasado más de una vez en la historia del capitalismo. Entonces yo creo que es más bien eso lo que está pasando, ¿no? Atar las dos cosas. Decía el clásico, detrás de cada fortuna hay un crimen, ¿no? Sí. No, te lo pregunto porque de las 3 comisiones que crea el presidente López Obrador para atender a las víctimas en general, Ayotzinapa terminó muy mal, vamos, con un enfrentamiento con los padres. La Comisión Nacional de Búsqueda pues tuvo un final triste. Sobrevive la Comisión para la Verdad sobre la Guerra Sucia. Entonces, ante el desencanto que provoca en algunos sectores, yo entiendo que el tema de López Obrador, la popularidad de la 4T es mucho más complejo que esto, pero la guerrilla, la guerra sucia en los años 60, 70 eran minorías insatisfechas. Así empezamos con el análisis. En ese sentido, habría las condiciones para alguna radicalización por el lado izquierdo, no por el lado derecho. Hagamos un lado, la tradición cristera y todo lo que se desprende. Es que luego se confunden, ese es el problema. Claro. Mira, yo creo que, y vuelvo a las 3 comisiones, yo creo que la comisión más importante es la de los desaparecidos. O sea, es la que es un fenómeno global y masivo, ¿no? Pero no hay una solución de continuidad entre la guerra sucia y el asunto de los desaparecidos, digamos, en la lucha contra el crimen, vamos a decirlo así, o en la época del crimen. Y yo creo que hay que procurar no hacer esa continuidad artificiosamente, ¿no? Porque la guerra sucia tiene motivaciones políticas e ideológicas muy claras. En el caso de las desapariciones y digamos, de esta expansión del crimen no organizado, se dice, no estoy seguro que siempre sea así, pero desde la expansión del crimen organizado, hay un fenómeno profundo, socioeconómico y demográfico, ¿sí?, que nos implica también una mutación en la sociedad mexicana. ¿Sí? Yo no digo de broma que se esté formando un grupo o grupos empresariales, burgueses dentro del crimen organizado. Yo creo que así está siendo, y hay un reacomodo general en este sentido. Por eso era tan importante ese aspecto de la propuesta original de López Obrador, y por eso es lamentable, o al menos yo lo lamento, de que esa comisión, especialmente esa, haya fracasado anticlimáticamente, digamos, haya tenido una solución anticlimática, ¿no? Me parece que hacer la historia de eso es hacer la historia de muchas cosas que ahorita no estamos entendiendo.
En cambio, la guerra sucia vamos a tener que darle un corte y un cierre, porque no podemos vivir con el duelo permanentemente. Y yo sé que me van a odiar muchos colegas muy queridos y todo, pero para eso es también la comisión, para poder enterrar a nuestros muertos, guardarles el duelo debido y pasar a otra cosa que no vamos a poder hacer con la segunda comisión. Ya. Pues Ariel, ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias, Leonardo. Ariel, Rodríguez Curi. mucho gusto. Sergio, nos vemos aquí la semana próxima. Nos vemos la próxima semana. Gracias.